Bueno, muy buenas tardes. Damos apertura al encuentro Integrando Ciencia y Espiritualidad de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Son todos muy bienvenidos. Hoy vamos a escucharla a la licenciada María Luisa León, quien nos va a hablar de los mitos bíblicos del Antiguo Testamento, la perspectiva desde la Cábala. La licenciada María Luisa León es licenciada en química por la UCA y farmacéutica. Como farmacéutica, se ha especializado en preparados vibracionales y técnicas energéticas para la salud. Actualmente preside la ONG Clara de Asís, Mano con Mano, que impulsa actividades para la sanación espiritual, la solidaridad y el conocimiento interior. Adelante, María Luisa. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Vamos a empezar a compartir pantalla. Ya ven, ¿no? Ya se Perfecto, ve. perfecto. Bueno, muy bien. La idea es entonces compartir, como lo dijo Raquel, sobre los mitos bíblicos. Yo voy a tomar primero una pequeña explicación que tiene que ver con que todo en nuestra creación tiene una cáscara externa y una esencia interna. O sea, si bien todo es energía, como yo lo he explicado en algunas de las clases que ya están disponibles en YouTube, todo es energía. Pero la energía externa es una cáscara que nosotros la vemos como sólida, que desde el punto de vista de las escrituras podríamos decir que es lo literal que nosotros tenemos en las historias, pero todo tiene una sustancia interior, que es la verdadera esencia. Y esto es tan así que esa forma externa, si yo me quedo solo ahí, tengo una visión limitada y no puedo acceder a la esencia o a la parte mística o espiritual. De hecho, todo depende de la frecuencia con la que yo estoy contactando con esta información para quedarme solo en lo literal y externo o poder ahondar y entrar a ese lenguaje más profundo, místico, que es la vibración más pura del mensaje. Y tomando este texto de Ione, que fue mi maestro de Cábala, Ione Salai, eh, que él mostraba en este gráfico, ¿no? Tenemos la esencia, como podríamos considerarla como un punto, lo que nosotros vemos es la manifestación. Lo mismo pasa con la ley enseñada en el Antiguo Testamento para la tradición de la Cábala llamada Torá. Tenemos una ley revelada, que es lo que nosotros vemos a través de la literalidad, pero hay una parte metafísica y oculta. Lo mismo pasa con los preceptos o los mal llamados mandamientos, que son como lineamientos de conducta para poder vibrar con la esencia de las cosas. Pero esa esencia no está en el mandamiento per se, sino que está en el conocimiento interno. Y así podemos hacer distintas relaciones con este tema de la cáscara y la esencia, que en esencia nos lleva, valga la redundancia, a entender que todo es uno. Pero según sea mi percepción y como yo puedo interpretar esta información, voy a vibrar en un aspecto o en el otro. Y esto llevado puntualmente al Antiguo Testamento, las historias y los preceptos que surgen del Antiguo Testamento tienen que ver con esa cáscara, pero la esencia llamada sod o secreto en la tradición cabalística es lo que realmente me va a ayudar a mí a integrarme con lo divino y poder avanzar cada vez más en mi propio camino espiritual. Dice la Cábala, los sabios de la Cábala, que en la época mesiánica, o sea, la venida del Mesías para la tradición hebrea o la segunda venida para la tradición desde la Cábala cristiana, todo el mundo va a poder ver el alma de las escrituras. Y esto es a lo que apuntamos con esta charla. Más allá de la literalidad, poder encontrarnos con el alma del mensaje de cada texto. Y aquí podemos ver en el libro, yo voy a tomar sobre el libro del Génesis, que tiene varias secciones, ¿no? Desde el inicio, que es el Génesis per se, la creación, luego la creación de Adán y Eva y su descendencia, la historia de Noé, la Torre de Babel, toda la vida de los patriarcas, y culmina el libro del Génesis con la historia de José.
Yo voy a abordar en esta clase solamente la creación, vamos a hablar también de la creación de Adán y la historia de Noé. Y si nos diera un poquito más de tiempo, hablaríamos también de la Torre de Babel, porque es bastante extenso, si bien yo voy a tratar de ir lo más rápido posible. Bueno, muy bien. Entonces, tomando desde el principio y tomando el concepto de que para la tradición cabalista hay un Dios oculto que no se lo puede nombrar, que no tiene esencia, no tiene sustancia, porque cada vez que definimos algo de este Dios, ya lo estamos encapsulando. Pero entonces hay un Dios que está más allá de toda palabra, que es el Dios oculto, que a su vez se expresa en un Dios creador, y eso es lo que está simbolizado en la primera frase del Génesis, Bereshit, en hebreo, que es esta frase, Bereshit bara Elohim et hashmaim bet haaretz. O sea, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cabalistas explican que esto debería entenderse como el principio, el uno, el todo, que es ese Dios oculto, crea al Dios creador que se expresa en las leyes naturales y crea los cielos y la tierra. Está todo unido, no hay separación entre los cielos y la tierra. O sea que desde una energía inicial, que es el todo, ese Ein Sof, surge el principio, que es ese Dios creador que va a expresar después todo el campo que representa nuestra realidad, expresado en campos de frecuencias, que en la tradición cabalística forman lo que se llama el árbol de la vida, que es todo el sistema energético de la creación, que tiene distintos niveles en los que se desgrana esta energía divina que tienen que ver con la sabiduría, con el entendimiento, con la misericordia, con el límite o el rigor que debe estructurar nuestra realidad, la conciencia para nosotros desde la cábala cristiana, la conciencia crística o belleza o armonía desde la tradición tradicional hebrea, y luego tenemos las esferas que tienen que ver con la victoria y el esplendor, que es la manifestación de nuestros dones del alma, y la última esfera que se podrían llamar los cielos para nosotros es la esfera que se llama de Yesod, que tiene que ver cómo nosotros podemos manejar todos nuestros instintos y todo nuestro ego, ¿no? Poder, digamos, que nuestra alma comande y que podamos manejar adecuadamente todas estas energías instintivas que se expresan en la búsqueda del placer a través de las programaciones del ego. Y luego tenemos nuestra Tierra, que de alguna manera recibe todas las energías del sistema. Dicho esto, ese Dios oculto que emana al Dios creador, en 7 días va dando lugar a la creación, creando. Primero se separa la luz de la oscuridad, luego se separan las aguas en el segundo día, después se separan las aguas de arriba y las aguas de abajo porque el agua es como preexistente a la creación. Luego se crean los vegetales y después así se va, en el cuarto día se crean los astros, las luminarias, el sol, la luna. Después se crean distintos tipos de animales. Hasta en el sexto día se crean los animales terrestres y el hombre. Y con esto se concluye la etapa creadora. Pero hasta ese día 6 es como si todo estuviera, como si fuera un holograma que todavía no tiene sustancia y realidad. En el día séptimo, cuando se produce, cuando dice el versículo que Dios contempla su creación y ve que es buena, y se produce el séptimo día, que es como la completitud de la creación. Y esto es muy importante porque explican los cabalistas que hasta nuestra creación, que es buena, y que cada día se menciona que lo creado es bueno, Dios creaba y destruía mundos. Que esto, en términos más científicos, podríamos decir que a nivel de las partículas subatómicas, los elementos están permanentemente naciendo y muriendo, ¿no? Porque las partículas subatómicas viven fraccionísimas de segundos hasta que pueden luego ir uniéndose unas a otras para formar átomos, moléculas que tienen estabilidad. Entonces, hasta nuestra creación era tan inestable el sistema que se creaba y se destruía.
Y explican místicamente los cabalistas que esto sucedía porque lo creado no podía, tenía solo deseo de recibir. Todavía no se había alcanzado el nivel de poder recibir para compartir, que es un poco la esencia de nuestra creación. O sea, estamos, digamos, de alguna manera, desde nuestra visión, separados del todo para aprender a volver a estar unidos. No sé si estoy siendo muy críptica o se va entendiendo el concepto. Se va entendiendo, se va entendiendo. Ok, bueno, estos son los 7 días de la creación. Y es interesante porque el hombre, que es lo último creado, y desde el punto de vista de la tradición cabalística, todo lo que es creado después tiene señoría sobre lo anterior. Entonces, como yo les comenté, el cuarto día se crean los astros. Entonces es raro pensar que muchas veces hoy en día que se habla tanto de las influencias, que si está Saturno, que si está Plutón, si hay determinadas influencias, la verdad es que nosotros no deberíamos, o sea, nosotros tenemos señorío sobre todas estas energías. Tendríamos que poder usarlas como elementos que están a nuestro servicio y a nuestro favor. Pero al no tener toda esa comprensión espiritual interna que nos hace vibrar en un campo de unidad para tener capacidad creadora que se relaciona con haber sido creados a imagen y semejanza del creador, entonces en vez de que sean elementos a nuestro favor, se nos aplica por ley del karma, en hebreo tikkun, la ley, digamos que se sale estándar. Entonces nosotros no tenemos posibilidad de reacción porque no tenemos esa capacidad de tener una capacidad creadora como el creador con la que hemos sido creados, pero que no hemos aprendido del todo a usarla. Porque vuelvo a decir, nosotros somos la forma más elevada de la creación. Y este ser también humano que somos tiene todos los elementos de la creación en sí mismo, desde los minerales, los vegetales, tiene toda la creación. Por eso es que los cabalistas dicen que nosotros somos una creación. Cada uno de nosotros somos una creación que formamos parte de ese todo unificado que representa lo divino y que llega un momento que no se lo puede definir y que no se lo puede entender con la mente racional. Por eso es que Adán conlleva en sí la semilla y el fruto de la creación. Es el alma de las almas, el alma primordial y es para lo que fue creada nuestra creación, ¿no? Nosotros somos el fruto y lo vamos a ver un poquito más adelante, somos también los que completamos la creación. Somos nosotros los que vamos dándole terminación a la creación y vamos a volver sobre esto también. Y de aquí voy a pasar, hice una súper síntesis, a la creación de Adán. La creación de Adán, que está contada en el versículo 26 del capítulo del Génesis, y es interesante que sea en el capítulo 26 porque el nombre más sagrado de la tradición, que acá lo tenemos escrito, y si yo tomo el valor de estas letras, que es una práctica cabalística de evaluar la gematría, o sea, la numerología, estas letras, cuando yo las sumo, me dan 26. Entonces, ya como símbolo podemos ver que Adán, al ser creado el día 26, porque lo que tiene la misma numerología, la misma gematría para la cábala, tiene la misma sustancia. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, ya con esta relación entre la creación de Adán, que se da en el versículo 26, y el valor de este nombre divino, del más sagrado, que es 26, estamos hablando de la divinidad del hombre. El hombre es un ser divino. Y aquí podemos ver en el árbol de la vida que yo mostré al principio, que es cómo se desgrana esta energía divina, que en este versículo 26 decíamos que dice que el hombre es creado a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio. O sea, nosotros todo está puesto a nuestro servicio, pero el dominio, y acá empezamos a ver el enfoque más místico, más profundo, no es tener el poder de sojuzgar, sino de dar amor, de compartir y de cuidar a todo lo que se consideran nuestros hermanos menores, todos los reinos. Otra cosa interesante es que si yo sumo estas esferas, que son los distintos campos de la divinidad que están en verde, esto también suma 26, que está mostrando el camino que yo tengo que hacer
desde este mundo donde yo estoy hasta lo divino, activando mi árbol por la esfera central, no por las dualidades. Por otro lado, bueno, esto es lo que les acabo de explicar. En la palabra Adam, que acá la tenemos en este cuadrito en rojo, lo vemos. Si yo lo desgrano en hebreo, en distintas palabras que componen estas palabras, la palabra Adam, podemos ver que también tenemos todos los elementos, fuego, aire, tierra y espíritu divino. O sea, todos los indicadores señalan que Adán, nosotros, como hijos de Adán y Eva, lo tenemos todo en nosotros. Y también en nuestro nombre como humanidad, Adán, que acá también lo tenemos escrito en hebreo, porque es interesante mirar las letras, que para la tradición de la Cábala tienen mucha información más allá de la forma que vemos aparente, que sería lo literal. Esto forma un acrónimo que es Adam, de ese ser original que fue formado en este capítulo del que estamos hablando. La siguiente etapa evolutiva de este hombre primigenio es alcanzar el estado de David. David se considera el rey por excelencia, de donde desciende después para nosotros en la tradición de la cábala cristiana Jesucristo, que es David el que tiene señorío sobre el mundo. Y la siguiente etapa, después de tener de señoría sobre el mundo, es alcanzar el estatus de Mesías. Todos nosotros, los humanos, hacemos este camino. El punto es ver cuándo. Todos nacimos como Adán, vamos a tener que alcanzar la maestría de dominar el mundo, pero no desde este sujuzgamiento que decíamos que se puede entender en estos mundos a veces materiales sin tanta espiritualidad, dominar el mundo desde el amor, desde la unión. Y eso nos va a llevar a la siguiente etapa, que es la etapa de Mesías. Bueno, entonces voy a entrar un poquito a ahondar en este concepto de la creación de Adán. Decíamos que los crea a imagen y semejanza, y dice el texto literalmente en el siguiente versículo, macho y hembra los creó. Ahora, esta es una traducción. En hebreo, macho, que se dice Sajor, tiene que ver con la palabra, significa recuerdo o memoria, en tanto que hembra es nebeká, que habla de un espacio, de un túnel, una grieta. Por lo tanto, simbólicamente de lo que se está hablando acá, que con la creación de Adán, que es un mundo en sí mismo, se genera el tiempo y el espacio. Es un tiempo masculino que engrenda un espacio para generar la vida y hacer esta experiencia en espacio-tiempo. Eso es Adán, que tiene estas dos partes en sí mismas, además, porque para la Cábala, lo masculino y lo femenino no es como lo entendemos ahora una cuestión de género. Lo masculino es lo que da y lo femenino es lo que recibe. Entonces, por ejemplo, la madre con relación al niño es masculino y el hijo es femenino. Y nosotros en relación a Dios somos femenino. Por eso el famoso texto del Cantar de los Cantares, que es un poema de amor, habla de esta boda cósmica entre el hombre, que es la amada, y Dios, ¿no? Que es el que le da todo el sustento y todo el amor a ese ser amado que somos nosotros. Por lo tanto, ese ser primigenio que se llama Adán Kadmon es un ser andrógino que es hermafrodita y tiene las dos polaridades en sí misma, lo masculino y lo femenino. Y es pura luz, no estamos hablando todavía de cuerpos. Por lo tanto, y acá tenemos un principio de ir ahondando en todo el sentido de la creación de Adán, nuestro objetivo desde este lugar es alcanzar este equilibrio en estas polaridades, ¿no? Masculinas y femeninas, para alcanzar la boda interna y expresar el arquetipo de este ser Adán Kadmon, que somos, que activa toda la creación en sí mismo. Por otro lado, esto es lo que cuenta el versículo, el capítulo primero del Génesis, pero recién en el capítulo 2 se le insufla vida a Adán. Entonces, una vez que los crea, macho y hembra, como decimos, dice en el capítulo 2, versículo 7, y formó pues el eterno Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en las ventanas de su nariz aliento de vida, y el hombre fue ser viviente.
lo explica un cabalista de una manera muy simple pero gráfica. Es como que hasta este momento que se insufla ese aliento divino, que es lo que nos da esa característica distintiva como humanos, estaba todo creado como si fuera un holograma, como si nosotros estuviéramos viendo la pantalla de una televisión y ponemos play. Cuando ponemos play, todo empieza a cobrar vida. Y este es el momento en que se le insufla la vida a Adán y él recibe lo que se llama el Selem Elohim, ese aliento divino. ¿Y por qué es el ser viviente? Para la Cábala, este texto, si nosotros lo vemos en hebreo, el final de la frase donde me voy a centrar dice, Adán le nefesh hayah. Esto lo que quiere decir, porque para la tradición de la Cábala, el alma, que es lo que es este Selem Elohim, que nos da la luz divina, se estratifica en cuatro niveles. El cuerpo nuestro sostiene un nivel que es Nefesh, que es un alma vital, como sería la instintiva. Después hay un alma emocional, luego un alma intelectual, y que es la que nosotros llamamos normalmente alma, que integra todas estas porciones, y luego dos niveles superiores, Hayá y Ejidá. Entonces, para ser este humano, se insufla esta vida, ¿no? Que está expresado de esta manera. Y luego de esta creación, dice el siguiente versículo, y el eterno Dios los plantó en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que formó. Y entonces allí, ya está en el jardín del Edén, surge esta famosa historia de que sale Eva de la costilla de Adán, que muchos cabalistas dicen también que esto es una mala traducción, porque costilla en hebreo es saleot, que tiene que ver también, una de sus interpretaciones es como costado. En hebreo, además, esto está contado en el texto como que se separan como ish e isha. Entonces, y que en realidad es esto que estaba unido, los pone frente a frente, sería eso de costado, ¿no? Y el texto también explica que la mujer, o sea, Isha, está creada para ser una ayuda para el hombre. Y esto también a veces es mal interpretado porque en realidad se la crea porque hasta ese momento, Dios le dice a Adán que vaya nombrando a todos los animales y a todo lo que existía en este jardín, y él lo va nombrando, pero no encuentra una persona afín. Entonces, a partir de ahí, se crea a Isha, que le podría resultar, el concepto sería como un espejo para que él se pudiera ver y crecer. Que esto también lo refleja hoy en día todas las ciencias del conocimiento en algunas de sus líneas, que en realidad el otro, mi prójimo, muchas veces me espeja mi propia realidad y me permite crecer viéndolo en el otro. Es un poco el sentido que tendría esta separación. O sea que en esencia todavía estamos hablando de pura energía. Era una pura energía que estaba condensado en Adán en sus dos polaridades y ahora se separan en Ish e Isha. Son dos polaridades, energías separadas. Entonces, ese varón, que ahora se llamaba Ish, y acá lo tenemos escrito en hebreo, eso quiere decir fuego. Y la mujer, Isha, acá también lo tenemos escrito en hebreo, que también es la misma palabra, quiere decir fuego, o sea, son los fuegos divinos que están en estos dos seres. Y si vuelvo al nombre divino, que acá lo tengo expresado en el árbol de la vida, podemos ver que entre los dos, o sea, hay dos letras que entre los dos pueden sumar, que forman una parte del nombre de Dios. Por eso es que mujer y hombre, entre los dos, componen la divinidad y uno está frente al otro para aprender de esta unión y aprender a ser uno. De hecho, esto también se referenda en que Adán y Eva, que en hebreo se dice Javá, y cuando yo hago la gematría, la palabra Adán vale 45, la palabra Javá, Eva, vale 19. Cuando yo lo sustraigo, porque uno está dentro del otro, entonces me da 26, nuevamente el nombre divino.
entendiendo en todo este trabajo de los números y las letras que estamos frente a frente para integrarnos y expresar el nombre divino, que cada uno tiene una parte. Uno tiene la Yud y otro tiene la Hei. Muy bien, Jardín del Edén. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, Estaba muteada, sí, sí, perfecto, vamos re bien. ok. Porque yo salto de cosas, pero por No, lo menos está perfecto. en el Jardín del Edén, que explican los cabalistas y los textos históricos que posiblemente podría haber sido un lugar físico en Irak, pero desde el sentido, fíjense la palabra Edén, que acá está explicada, Gan quiere decir jardín, y Edén o Edná tiene que ver con deleite, placer, ternura. O sea que el Creador puso a Adán y Eva en un espacio de placer infinito, de disfrute, de belleza, de armonía. Eso era el jardín del Edén, que desde la parte mística, desde la parte del Sod o secreto, era un campo de energía puro, sin carencias, un estado de gran plenitud, porque ellos hasta ese momento también eran energía pura, nada más que ya en dos polaridades bien separadas, no integradas en un solo ser. Y esto, en este famoso árbol de la vida, representa la esfera más alta, es Keter, de donde venimos, de ese Bereshit, de ese comienzo. El paraíso representa Jochma, que es esa sabiduría infinita y divina. Y después, cuando se produce la caída, es ya la entrada al mundo, donde empieza a expresarse la dualidad. Y nosotros, creo que después lo voy a mencionar más adelante, tenemos que hacer este camino. Salimos de Dios, pasamos por el jardín del Edén y hacemos nuestra experiencia en este mundo, en la dualidad, para volver a integrarnos, alcanzando este estado de Mesías, ¿no? Que es esa unión que presenta del ser con lo divino. Ahora muy bien, en el jardín del Edén, teóricamente, que algunos lo asocian con los ríos de la Mesopotamia, como el Tigris, el Éufrates, etcétera, pero desde el lugar secreto, el río central era la fuente del espíritu y las cuatro ramas eran los elementos de la creación, con lo que está todo constituido, que surgen de lo que se llama el elemento simple o esa partícula inicial o elemental llamada Yesod HaPashut. Ahora muy bien, en este lugar que estaba regado por el espíritu y que se desgranaba en un placer absoluto, también estaban plantados los árboles de la vida y el árbol del bien y del mal, que son los que en su momento Dios le pide a Adán, solo a Adán, no a Eva, a Adán, que no, que podían tomar de todos los frutos y servirse de todo lo que había allí. De lo único a lo que no podían acercarse era al árbol del conocimiento o también llamado del bien y del mal. Ahora muy bien, desde el lugar simbólico, este árbol de la vida y el árbol del conocimiento tienen que ver, a ver, bueno, esto es lo mismo. Tienen que ver con un sistema de percepción. O sea, el árbol de la vida es la unidad, cuando yo tengo esa percepción unificada. El árbol del bien y del mal contiene la dualidad, contiene, y me gusta esta imagen que tenemos acá a la izquierda, porque yo puedo ver este árbol reflejado en este estanque, y eso es lo que me mostraría el árbol de la dualidad. Pero en realidad lo verdadero es este uno que se ve como dos. Entonces, mi trabajo es por ver a esa unión, a esa visión unificada. ¿Por qué? El árbol de la vida tiene que ver con el ser y el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene que ver con el hacer. El problema es que yo tengo que hacer desde el ser. Si hago sin el ser, quedo atrapado en el árbol del conocimiento del bien y del mal y se produce la muerte, porque caigo de la unidad y de ese campo de placer. Bueno. No voy a explicar sobre el pecado original en esta charla, porque eso daría para una charla sola, sola, sola. Pero sí voy a hablar algunos conceptos que, estando en este espacio,
por tentación, como ya sabemos, de la serpiente, la mujer come, mal explicado también de la manzana. Esta es una asociación que si damos otra clase y hablamos sobre todo esto se vería con más detalle. Y Adán come a instancias de Eva, lo que también es un poco infantil pensar que Adán solito, solo es Eva la que lo induce, ¿no? Es un poco... Por eso deberíamos entrar en otra charla mucho más profunda. Pero la realidad es que se provoca este incidente. Se provoca este incidente que los dos comen del árbol del bien y del mal. Y como consecuencia de esto, cuando vuelve Dios, ellos se ocultan cuando escuchan la voz divina, porque como dice el texto, tienen miedo. Y eso es lo que provoca en realidad el pecado original. O sea, se sale de ese campo de unidad y se empieza a percibir la dualidad, la duda, ya no hay certeza. Y eso es lo que es para la tradición de la Cábala el pecado, alejarnos de lo divino. O sea, para la Cábala no hay un pecado, sino hay un alejamiento de lo divino. Incluso explica la Cábala que el hombre, al tener toda esta belleza y todo dado, y tener esa capacidad creadora a imagen y semejanza de lo divino, quiso decir, yo quiero experimentar la creación, ganármela, no tener todo servido. Porque en el paraíso estaba todo servido, lo que se llama el pan de la vergüenza. Entonces, es decir, quiero poder ganarme esto que es mi regalo. Entonces, producto de este incidente, se produce la salida del paraíso, que energéticamente es bajar a otro nivel de conciencia, donde se pierde parte de la percepción, porque lo que se tenía en el jardín del Edén y comiendo del árbol de la vida es que teníamos todas nuestras capacidades activas, no solo la mente racional y los cinco sentidos, que son lo que rigen el árbol del bien y del mal. O sea que desde un punto de vista de la percepción, el árbol del bien y del mal es estar atrapados sin espiritualidad en una visión de la mente y los sentidos, sin ver que hay más allá. Porque para la Cábala todo es Dios. O sea, el bien es la única realidad que tenemos. Entonces, lo que nosotros hacemos es experimentar esta dualidad, refinar nuestras capacidades creadoras para poder percibirlo de esta manera y no percibirlo con la visión sesgada de los cinco sentidos y la mente racional, tomada solo en base a los programas del instinto que está representado por la serpiente y la que es lo que nos lleva a vivir con miedo y dualidad. En este todo es Dios, también explican los cabalistas que nosotros tenemos dos tendencias, una tendencia al bien, se llama Yetzer Tov, y una tendencia al mal, Yetzer Hara. Entonces, nacemos con esa tendencia, producto de todo esto. Entonces, el punto es cuando nosotros nos volvemos hacia la tendencia del mal y ahí empezamos a crear realidades que no tienen que ver con la unidad, con lo divino, con la armonía, con la belleza. Pero, como yo les decía, el pecado para la Cábala es solamente un distanciamiento. En la medida que yo estoy más alejado de lo divino, tengo menos luz, tengo menos verdad, tengo menos amor. Entonces, con esa percepción sesgada, yo vivo de una manera porque no puedo sentir la luz. Es solo eso. Y el trabajo nuestro como humano en el crecimiento espiritual es desarrollar cada vez nuestro sistema energético para poder vibrar más altos y acercarnos a lo divino. Por otro lado, nosotros como humanos somos los únicos seres en la creación donde pueden coexistir estas dos tendencias, al bien y al mal. ¿Esto qué quiere decir? Y además tenemos libre albedrío. Nosotros podemos elegir hacer algo con tendencia al bien y al mal. Es una no elección libre, que no la tienen. Los ángeles no tienen libre albedrío. Hacen su función. Los animales no tienen libre albedrío. Viven en base a un instinto determinado y según se interactúan con el hombre, sujetos a los mandatos del hombre. Entonces, la diferencia nuestra es que tenemos esta capacidad de elegir qué hacer y en la medida que vamos eligiendo cada vez con más luz
nos vamos acercando a lo divino y podemos unificar. Ese es el gran trabajo que hacemos, porque en el mundo espiritual no hay posibilidad de tener bien y mal juntos, porque si consideráramos que el bien es, por ejemplo, una frecuencia de amor, vibra en este campo. En cambio, el mal vibra en este campo. En el plano espiritual nunca se pueden tocar. En cambio, en el hombre, como tengo estas dos tendencias, puedo hacer que estas tendencias se unifiquen, llevándolas a la síntesis. Y eso va a llevar a la expresión de este humano divino, ¿no? Por lo tanto, como síntesis, lo que podemos decir desde esta visión cabalística, que el pecado es ausencia de luz. Entonces, nosotros tenemos que activar más y más nuestra luz e ir acercándonos a Él. Por lo tanto, como ya lo mencioné antes, nuestro camino es salir del todo unificado, experimentar el paraíso y el mundo y volver a lo divino. Esa es la experiencia arquetípica de Adán y Eva. El problema es cuándo lo vamos a lograr de manera personal y como humanidad, ¿no? Esa es la gran pregunta. Eh, Bueno, entonces, y acá para ir cerrando con esta parte de la creación y de la creación de Adán y Eva, decíamos este tema del libre albedrío. La libertad es preexistente a la creación y en principio podemos decir que Adán estaba dentro de Dios indiferenciado. Y acá hay dos verbos que se utilizan mucho en los textos del Antiguo Testamento, que son el verbo hacer y crear respectivamente Osher y Bará. Cuando se habla de Bará, de crear, es lo que crea el creador, es eso que crea de la nada. En cambio, nosotros hacemos, o sea, por eso decimos cabalísticamente que somos nosotros quienes completamos la creación. De todo lo que está creado, es como si nosotros fuéramos tomando distintas partecitas de todo ese gran sopa de la creación y construyo con eso hago. Y eso es lo que completa la creación, porque la creación no está completa, la completamos nosotros con nuestras acciones. Y esto lleva a como a concluir que cuando logramos hacer esto y seguir completando la creación, activamos toda nuestra semejanza, partiendo de que somos creados, luego nos diferencia, nos coloca frente a frente, porque en este sentido, Ish e Isha también se pueden interpretar como el consciente y el inconsciente, desde una visión ya desde una cábala moderna y considerando los conceptos psicológicos. Entonces yo tengo que entrar en mí, verme cara a cara y después unificar todas mis partes, llevándolo todo a la luz o al consciente. Y esto es lo que en términos más científicos podríamos decir que daría el salto evolutivo del Homo sapiens al Homo luz, que no tiene solo la maestría de la mente, como es la característica del Homo sapiens sapiens, sino que integra la maestría del corazón, y allí nos transformamos porque activamos tanto la chispa divina que está en la imagen, que viene la palabra salmenu, que todos, como siempre digo, desde los ancestros más homínidos hasta nosotros, tenemos una forma parecida, un poco más o menos de pelos, pero la forma es la misma. Lo que nos diferencia es los estados de semejanza que podemos adquirir, que en hebreo viene de la palabra demut, que quiere decir estados de similitud con Dios. Entonces, con esta activación de todas nuestras capacidades, que es la que tiene el Homo Lux, lo que yo activo es todo mi sistema energético, porque todos somos humanos y tenemos como la imagen, pero no todos tenemos construida esta estructura energética que activa más y más luz para volverme creador por desarrollar y activar no solo mi imagen, sino también mi semejanza. Y eso implica activar todos mis niveles del alma y activar en nosotros el nombre divino, que lo tenemos impreso hasta en nuestro código genético, que eso ya daría para otra charla. Entonces, en esencia, la palabra Génesis, Bereshit, que es de donde venimos, viene de la palabra bar, que quiere decir afuera. Por lo tanto, el creador, como decíamos, para poder que nosotros experimentemos y seamos creadores haciendo, tiene que diferenciarse y darnos la oportunidad de evolucionar.
libremente, sin ningún condicionamiento. Yo elijo si me quedo comiendo del árbol de la vida o del árbol del conocimiento. O sea, el camino es actuar desde el ser, no hacer por hacer. Porque en realidad todos, de alguna manera, una vez que estamos haciendo esta experiencia en esta tierra, es como si, como lo dice allí, fuéramos deportados de nuestra esencia más profunda, de nuestra unidad interior, y tenemos que aprender a recuperarla y a unificarnos. Por lo tanto, durante este proceso, hasta que alcancemos esta unificación final de estado de Mesías, durante este proceso como de corrección o aprendizaje, habitamos entre dos mundos, el superior y el inferior. Y entonces ahí voy ganando todas las habilidades, hasta que puedo entrar de nuevo, retornar al paraíso, a la unificación con lo divino. Por lo tanto, Adán es el propósito de la creación, porque él debe alcanzar la semejanza con el Creador, volverse como él y regir la existencia y todo su destino. ¿Por qué? Porque Dios es luz, el hombre también es luz, y es quien en este espacio, que como decíamos, al ser creado imagen y semejanza, con libre albedrío, es el que puede unificar todas las polaridades simbolizadas en esta cuestión macho y hembra, dar y recibir, hasta poder alcanzar esta boda divina. Ahora bien, si yo no logro hacer esto, yo mencioné antes que en este árbol de la vida, esta esfera que está aquí representa todo el manejo de los instintos. Por eso es tan importante todo lo que se narra después de esta alianza con el tema de la circuncisión, que es una manera simbólica de expresar, de poder utilizar bien la energía creadora sexual, porque el hombre crea, hombre como especie, ¿no? Crea a través de la sexualidad, porque da vida, cuando se unen hombre y mujer se gesta vida, pero también el hombre crea con la palabra. Entonces, la creación puede ser, según este grado evolutivo que yo tenga y este desarrollo de mi semejanza, puedo hacer creaciones que no tienen madurez porque yo no pude activar, no pude superar la barrera del manejo de los instintos simbolizados en la sexualidad y en todas las otras situaciones que tienen que ver con la parte instintiva. Entonces, si estoy ahí, no tengo madurez emocional para gestionar la luz de alta vibración, que son los campos superiores, y todo mi trabajo está allí. Por lo tanto, y esto ya llevándolo a lo práctico, cabalístico, cuando yo no estoy logrando, como lo dice ahí, resultados, es porque todavía, o sea, tengo problemas de salud, económicos, lo que sea, estoy atrapado en el pecado de Adán. Entonces, no puedo salir de acá, no puedo conectar con los cielos, porque no puedo vibrar en campos de mayor luz para acercarme a mis capacidades creadoras. Y expreso más la tendencia al mal, que en realidad es una forma basada en base al miedo, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? No sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien y vamos bien de tiempo. Ok. Perfecto. Bueno. He explicado muy brevemente la creación en general, la creación de Adán, la caída, entonces es como que la creación completa se testea con Adán y Eva y entonces empieza todo el proceso para ver cómo volvemos a unificar la creación. De Adán y Eva surgen Caín y Abel, que vuelven a expresar la dualidad en los dos arquetipos, como lo dice allí, del malhechor y del héroe, que permanentemente estos dos arquetipos, que son Caín y Abel, coexisten en nosotros y somos los que tenemos que llegar a integrar y trascender. Después, y esto es interesante, es en el capítulo quinto del Génesis, se cuenta la descendencia de Adán, que habla de 10 generaciones que hay de Adán hasta Noé, que es lo que vamos a entrar a ver ahora, Noé y el diluvio, que está contada en el capítulo 6. Y acá empezamos ya a ver cuestiones más místicas y simbólicas. Fueron 10 generaciones, 10 son las esferas del árbol de la vida. Acá lo que nos está diciendo el texto místico es que hasta ese momento se había como completado una creación y se la iba a evaluar.
¿Por qué? Porque también vimos que en la creación los 6 días es cuando se crea todo, pero el séptimo día, que Dios descansa, se hace como la evaluación de todo lo creado. Entonces, lo que ocurre con la historia de Adán es que la creación, ya inoculada, digamos, con esta dualidad de tener que aprender a manejar los instintos y tratar de unificarnos, había alcanzado un nivel de evaluación que Dios considera que no es bueno. Y esto es lo que cuenta la historia de Noé. Perdón, que fui para atrás. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito cómo era, explican los textos cabalísticos, cómo era la vida antes del diluvio, que eran vidas muy prolongadas. Ustedes vieron que en los textos bíblicos se hablan a veces que las personas vivían 200 años, 300 años. Esto también tiene distintos simbolismos en los números. Pero yo recuerdo haber escuchado a no era un cabalista, era un científico, que él buscaba la explicación de estos largos tiempos de vida, y él decía que si uno considerara las 4 estaciones, rápidamente llegaríamos, o sea, las 4 estaciones como años, cada estación, llegaríamos rápidamente a esos 200, 300, 600 años. Entonces, eran vidas muy prolongadas, eran seres muy fuertes, no había sufrimiento, era un clima muy agradable, muy templado. Sembraban, como lo dice ahí, cada 40 años, y vamos a ver también el simbolismo del 40, y tenían mucha abundancia. O sea, no vibraban en ese cambio del jardín del Edén de absoluta felicidad y plenitud, habían caído a un nivel energético más bajo, tenían cuerpo físico, pero no la pasaban mal, no había carencias. Sin embargo, el germen, digamos, de la serpiente hacía que había mucho robo, mucha promiscuidad sexual y mucho querer maltratar al otro. Y mentiras encubiertas. Era una sociedad bastante... daban un ejemplo un cabalista que decía que, por ejemplo, si una persona tenía en una verdulería unas manzanas, otro venía, mordía una manzana, lo que le hacía que no se la pudiera vender, y la volvía a poner. Entonces, si lo acusaban de que había sacado la manzana, él decía, yo no la saqué porque la manzana está ahí, pero la realidad es que no servía. Entonces había manipulación con la palabra. Todo esto lleva entonces a que había una sexualidad también muy corrupta, porque, como les decía, el gen de la serpiente había ganado sobre nuestra tendencia al bien. Por lo tanto, como dice el texto, miró Dios la tierra, vio que estaba corrompida, que todo era corrupción, y le dice a Noé, lo que ya sabemos, que va a destruirlo todo y que él tiene que construir un arca y le da unas medidas precisas de cómo tendría que ser el arca. Por lo tanto, vamos a analizar aquí la parte más mística, ¿no? Noé, cuando dicen los cabalistas que cuando empezó el diluvio tenía 600 años y él terminó el diluvio cuando él tenía 601. Si yo sumo estos números me da 7. O sea, ese periodo de contemplación de cómo era la creación, que fue la purificación que trajo el diluvio, es lo que termina de dar un año más de vida a Noé con un nuevo nacimiento. Y vamos a ver también que la palabra en hebreo Gesel que significa robo, cuando yo sumo sus letras me da 40. 40 está simbolizada por la letra Mem, que es la primera letra de la palabra diluvio en hebreo, que la tenemos ahí arriba, Mabul, diluvio. Entonces, lo que estamos viendo es que el diluvio fue, podríamos decir, como un remedio homeopático. El robo que vale 40, entonces el agua, que representa además la sabiduría, siempre el agua en la tradición cabalística y en los textos del Antiguo Testamento, están también en el Nuevo, ¿no? Porque Jesús habla del agua de vida que él traía, ¿no? Entonces, este agua es un agua purificadora, de renacimiento. Este diluvio, por otro lado, duró 40 días y 40 noches. Y recordamos que si el 40 o el 4 tiene que ver con las 3 dimensiones del espacio más el tiempo.
Eso sería el 4. Y el 40 estamos hablando de sumarle el 10, que es el árbol de la vida completo en esas 10 esferas. O es alcanzar la experiencia total de toda esa creación, de todo ese árbol de vida. Entonces, con el diluvio lo que se sale es de este espacio-tiempo de prueba para arrancar de nuevo. O sea que el diluvio es un renacimiento. ¿Renacimiento de quién? Sabemos, el único que queda es Noé y su descendencia, porque fue lo único rescatable. También en la palabra Mamul está explicado esto porque diluvio, la palabra bul quiere decir sello. Y ya vimos que la letra Mem, que sería esta, que es la letra M, representa el agua. Entonces, es un sello de agua de lo divino para asegurar una nueva creación. Porque por otro lado, la palabra Bul, que decimos es este sello de lo divino, está la primera letra de la palabra Bul que vemos acá, es la letra Bet, que es la primera letra de la Torá del Antiguo Testamento, que es de Bereshit, y esta letra, que es la letra más larga, más alta del alfabeto hebreo, que es la Lamed, es la última letra del Antiguo Testamento en la palabra Israel. Entonces, todo eso que sería esa creación narrada en el Antiguo Testamento también, y la letra que simboliza la U es esta Vav, que vale 6 y es la letra central también, una de las letras centrales en la Torá. Entonces, estamos hablando desde de alcanzar, como resetear todo este conocimiento para aquellos que estaban listos para renacer, lo pudieran utilizar a través de esta purificación con el agua. Em, Entonces, para ir cerrando esto, Adán era un ser con muchísimas capacidades. En la medida que se produce este cortocircuito del llamado pecado original, se van perdiendo capacidades y cuando se llega después de 10 generaciones que tendrían que haber recuperado todas estas capacidades, activando todo el árbol, pasa lo contrario. Cada vez hay menos capacidad, menos percepción, más lejanía de lo divino. Por eso es que Dios decide hacer este proceso de purificación. Es una purificación de renacimiento. Y es interesante porque en los textos también se explica que el agua que caía era un agua con fuego. Entonces se destruía todo como si fuera a su nivel más elemental. Todo excepto lo que estaba con Noé dentro del arca, que él entra también, sabemos, con animales en el arca y su familia. Y esto, si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que tenemos en nuestra sociedad de la lluvia ácida, no está muy lejos de todo lo que se simboliza, lo que se va narrando en el Antiguo Testamento. Todo es muy actual. Muchas de las cosas que vemos están pasando ahora en distintas escalas. Por otro lado, vamos a ver el simbolismo de Noé. Noé en hebreo se dice Noah, que quiere decir descanso. Y en los textos está explicado esto que dice, que Noé, Noaj, le agradó a Dios, le agradó a Hashem. Y le agradó quiere decir que él tenía cercanía con lo divino, o sea, vibraba de una manera distinta al resto. Y acá tenemos, y esto se toma de otro secreto de las letras, acá tenemos escrita la palabra Noé en hebreo, que si yo la invierto, forma la palabra gen, que quiere decir gracia. Entonces, él era el único que estaba en la gracia de Dios porque tenía sus capacidades activas. Es como si hubiera podido, como si él hubiera firmado esta alianza que después se establece con los patriarcas, contado más adelante, em, la establece con Noé, a esta alianza. Y aquí hay un concepto que surge también en estas historias, que es el pueblo, que es después siempre el archienemigo del pueblo de Israel en los textos del Antiguo Testamento, que es Amalek. Amalek es un símbolo de la creencia en la casualidad, o sea, de basarnos en el árbol del bien y del mal, solo de la distorsión de la mente y el pensamiento, todo lo que tiene que ver con la falta de entusiasmo y el mezclar. Entonces, el iniciado espiritual
que nosotros llamamos Israel, que es un estado de conciencia, siempre lucha con estos tres conceptos. Y Amalek es parte del camino. Y es a quien enfrenta también simbólicamente Noé para poder persistir, porque si nosotros nos ponemos a pensar, todo el resto de las personas, cuando él construye el arca en el monte, etcétera, lo tildaban de loco y lo querían inducir a hacer otra cosa. Pero él persistía, porque podía enfrentar a eso, a la duda, a todo lo que le decían es ridículo que lo hagas en un monte de estas características. Y esto también nos va develando la parte secreta que trae esta historia de Noé. Muchas veces nosotros llegamos a puntos culminantes que serían como etapas de nuestro proceso evolutivo espiritual, donde tengo que hacer como Noé. Tengo que entrar en el arca, cerrarme a lo que dice afuera, lidiar con mis propias dudas, con todo lo que me está sucediendo y sostener eso que yo siento que es su llamado interior. Porque por otro lado, todas estas historias que están contadas en el Antiguo Testamento hablan de cómo construyo yo todo este árbol de la vida, simbolizado en estos seres arquetípicos que van mostrando distintas etapas. Noé, que estaba en gracia de Dios. Pero otra cosa interesante, él se salva a él y punto, y su familia. Ya después veremos, no en esta clase, a lo mejor en alguna otra que podamos organizar, recién es Abraham, el profeta, el que puede ver más allá de sí y hace por el otro. Por eso se termina convirtiendo en el padre también de las religiones monoteístas, ¿no? Porque habla de ese amor infinito que él le daba a los demás. En el caso de Noé, él simplemente sigue la instrucción divina, pero nada más. Incluso esto está bastante bien plasmado en muchas películas, ¿no? Que él trabajaba, pero no trataba de convencer a nadie, a diferencia de lo que hace después Abraham. Por lo tanto, siempre en nosotros coexisten estos arquetipos y yo tengo que lograr que predomezca Noé, que prevalezca Noé, que es estar en gracia de Dios. Por lo tanto, Noé se salva a él, salva a su familia y todo el resto es aniquilado. Y vamos a hablar ahora del arca. El arca, que en hebreo se dice teba, también quiere decir palabra. Entonces, y este es el sentido místico de esta historia. ¿Qué nos trae la historia de Noé con el arca? Que además yo decía que había una serie de medidas precisas que tenía el arca, que son 350 y 30, ¿no? De alto, etcétera. Si uno busca estos valores de estos números dentro de las letras hebreas, que cada una tiene un valor, y le pongo las letras a las que corresponden estos valores, se forma la palabra lashon, que quiere decir justamente palabra, lenguaje. Entonces, en esencia, lo que se estaba salvando en el arca con Noé era la palabra, nuestra posibilidad creadora, simbolizada también en nuestro código genético. Lo que se lograba era, es como si nosotros aisláramos una cepa para que se pueda continuar la especie sin toda esa corrupción a la que se alcanzaba, que iba a llegar a un punto que iba a desaparecer completamente la especie. Y esta es, en esencia, la salvación del código genético, lo que explica esta historia de Noé desde un lugar místico. Y en el Antiguo Testamento, aparte, aparecen solamente dos veces la palabra arca. En la historia de Noé y por otro lado, en la historia de Moisés, que también es salvado en un pequeño Moisés sobre las aguas. Sería una pequeña arca, que después Moisés es quien produce también la liberación para poder tener por lo menos una parte de la humanidad que siguiera conectando con lo divino. Por lo tanto, el arca es la palabra que Dios le dijo a Noé que construya y que él tardó 120 años en construir. Que por otro lado este número también es simbólico porque nos habla que el que estaba en gracia con lo divino, estaba en unidad con el uno, transita la dualidad del dos y vuelve a la nada, a la unificación. Y ese es el proceso que él tiene en el arca y de allí salen y renace la humanidad. Por otro lado, este tiempo que él pasa en el arca
de 600 a 601 años, que decimos que llega a ser 7 simbólicamente, es una nueva gestación. Y esta entrada que él hace con los animales simbolizan los instintos, que él tiene que luchar con todo esto en ese útero simbolizado por el arca, para reestructurar su código genético y conservar la capacidad de hijo de Dios y tener capacidad creativa con la activación de su imagen y semejanza, por lo menos para volver a trabajarla. Bueno, esto ya está. Bueno, esto es un comentario simpático porque hay mucha información y todo esto que hablamos está basado en las letras, en los números específicamente. En la historia, cuando para el agua, sale primero un cuervo que se va y no vuelve y después sale la paloma. El cuervo dice que sale primero porque simboliza el cuerpo, es lo primero, o sea, nosotros sin cuerpo no podríamos en este plano sostener al alma, pero es el alma la que puede entender más allá del cuerpo y encuentra la tierra para seguir el camino, ¿no? Entonces, muchas veces lo primero que pasa es nuestra reacción instintiva a todo lo que va con estos animales, pero simbolizados en el cuerpo. Pero después yo tengo que poder como dejar que mi alma me lleve para llevarme a esa tierra firme, saliendo del diluvio. Hay algo muy interesante con el arco iris que esto es un pacto de Dios, como lo dice el texto, ¿no? De esa luz que es más allá de la luz física que no vemos. Es como una energía que es un símbolo de no destrucción. Cada vez que aparece el arco iris es un símbolo de no destrucción. Porque además Dios le dice a Noé que nunca se va a destruir la tierra y todo lo que habita en ella con el agua. Pero llevándolo ya cabalísticamente a nuestra vida cotidiana, muchas veces nosotros cuando vemos un arco iris nos alegramos mucho. Y está muy bien que nos alegremos, porque arquetípicamente lo que nos está diciendo que nosotros estuvimos por ser destruidos. Por eso apareció el arco iris, pero se nos otorgó la gracia de que esto no suceda. Por lo tanto, cuando vemos un arco iris, es bueno reflexionar qué aspecto estuve en ese tiempo previo que apareció el arco iris, teniendo que trabajar, porque de alguna manera tiene un aspecto de lejanía con lo divino, con la espiritualidad, desde este punto de vista. Así que esto me parece interesante tenerlo en cuenta. Cuando a mí en su momento me lo explicaron, empecé a ver los arcoíris y siempre encontré este sentido del dónde teníamos que enfocar el trabajo. Y de Noé, una vez que se sella este pacto, que el símbolo es el arco iris, se dan estas leyes que son un poco el antecedente de los mal llamados, vuelvo a decir, 10 mandamientos, porque son enunciados. Dios enuncia esto diciendo, si ustedes vibran en este campo, van a tener bendición. No es que lo tienen que hacer, porque no hay nada de mandato, si no, no tendríamos libre albedrío. De Noé surgen 3 hijos. Shem, que quiere decir el nombre y que simboliza la esencia espiritual. Jafet o Yafet, que tiene que ver con la belleza o el esplendor, que sería la psique. Y Cam o Ham, que es lo que se llama es la parte instintiva, que también explican que esto podría estar simbolizado por los romanos, los griegos y el pueblo de Israel como estado de conciencia, ¿eh? No estamos hablando de arquetipos energéticos, no de personas. Bueno, muy bien. Hasta acá, no sé cómo venimos de tiempo. Hasta acá llegamos con Noé. No sé si nos da tiempo para Babel. Si no terminamos acá, no sé cómo Y estamos. si lo has traído, decilo, total. Eh, No, 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 para no, pero no, o sea, lo podemos hacer en otro encuentro, porque hay más textos, o sea, Perdona, espera que un segundito, María. bueno, vamos a ver entonces la parte más mística y simbólica de la Torre de Babel, que también es muy interesante. 5 generaciones después del diluvio es que se produce el incidente de la Torre de Babel. Yo no entré en la simbología del 5, pero 5 son los mundos en los que se estructura el árbol de la vida, 5 son también estos niveles del alma, o sea que nos está hablando que se llega a otro momento como culmine de evolución en la Torre de Babel.
y que todavía estaba como muy fresco lo que había pasado con el diluvio, porque 5 generaciones no es tanto, ¿no? Se considera que Babel se situaba en Irak, ¿no? En Babilonia, en lo que se llamaba Babilonia en ese tiempo. La palabra Babel, que también se puede escribir como con B corta, viene de la palabra Bilbul, que quiere decir confusión. Entonces ya acá estamos hablando un poquito de que era una sociedad con mucha confusión, con mucha ilusión. O sea, estaba muy regida por el árbol del bien y del mal, por esta percepción de los 5 sentidos, el poder, etcétera. Entonces, esta torre, que es muy interesante, simboliza, así como antes se hablaba del robo y problemas de descontrol sexual, el problema de la generación de la Torre de Babel era el materialismo, la ambición y la soberbia. Ellos no creían en Dios, no confiaban en Dios, se valían y pensaban que ellos tenían todas las respuestas. Por lo tanto, era una sociedad, como yo les decía, regidas por esto del mundo de los 5 sentidos. Era una sociedad muy evolucionada desde lo material, desde lo tecnológico, llena de cosas, del hacer, de mucha sofisticación para ese momento, pero sin espiritualidad. Eran el 6 sin el uno. O sea, todo, mucha diversidad y mucha cosa, sin esa esencia divina que nos hace crear de otra manera. Era como si el famoso arquetipo nuevamente de la serpiente hubiera ganado la pulseada en esta sociedad y el simbolizado en su rey, que se llama Nimrod, que algunos dicen que podría asociarse con el personaje histórico de Nabucodonosor, podría asociarse, que era el rey de Babel y que él en realidad se creía omnipotente, que no necesitaba a Dios y justamente lo que quería era hacer esta torre para tomar por asalto los cielos, que lo veían como algo separado de lo humano, de nuestro mundo, cuando yo vimos en el Génesis, cuando empezamos a hablar que está creado todo junto, no hay separación. Pero cuando nosotros se ponemos a poner a un Dios afuera, lejano, entonces tenía que acceder de alguna manera con esta torre para tomar por asalto el poder de lo divino. Y es interesante porque yo recién mencioné los 3 hijos de Noé. el- este rey desciende de Cam, que era la parte más visceral o instintiva. Nos está hablando nuevamente de la ganancia de esta forma de vida sin espiritualidad. Muy bien, y acá me gustaría que veamos estas imágenes, ¿no? Que son actuales, que son de muchos países de alta tecnología y sofisticación. De hecho, podríamos considerar por el tipo de características de materialismo, todo lo que yo mencioné antes, que estamos en una generación muy asociada a lo que es la Torre de Babel, materialismo puro. Por lo tanto, esa humanidad de ese tiempo estaba confundida, se aleja y pone a Dios en el cielo. Y yo podría agregar acá, esta humanidad está confundida porque de alguna manera estamos haciendo lo mismo. Estamos cada vez creyendo que nosotros solos, sin nuestra guía del alma, que es la que da realmente la capacidad creadora, vamos a poder llevar adelante nuestro planeta, cuando todo muestra que lo estamos llevando desde algunos lugares hacia el desastre, ¿no? Em, Como yo les decía, ellos creían que si construían esta torre iban a poder acceder ahí y tomar ese poder divino para manejarlo ellos. Y acá hay otro punto interesante. Nosotros veíamos que tenemos 2 tendencias, la tendencia al bien y al mal. Entonces, y que nosotros solamente hacemos en función de todo lo que ya está creado por lo divino y que nosotros como si buceáramos en esa pecera, tomamos algunas cosas y creamos. Por lo tanto, cuando yo tengo unidad con lo divino en mi esencia, a diferencia de lo que pasaba con esta generación, toda impureza que yo pueda tener de tendencia al mal, mientras estoy en unidad, no se manifiesta. En cambio, al no tener esa unidad con lo divino, empiezo a crear cada vez más alejado y con más creaciones que son oscuras. Por otro lado, la torre
tardó en construirse 39 años y en el año 40 se destruyó. Volvemos de nuevo a los símbolos, ¿no? El 40, ¿no? Otra vez la prueba, dicen, no se entendió nada, tenemos que terminar con esta situación y lo que pasa es que se destruye la torre. Y acá un comentario, que esto no es tan cabalístico, pero hay distintos estudios que asocian la historia de la Torre de Babel con la Atlántida, que era una sociedad sumamente sofisticada, mítica, donde se daba esto, ¿no? Una unidad de una sociedad fría, que adoraba los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos? Del poder, del dinero, del tener posesión del otro, que sea mi esclavo, que era un poco la manera en que se manejaban los reyes en ese momento, ¿no? Todo era a su servicio y se destruye en el año 40 porque en realidad él lo que iba construyendo con estos ladrillos, digamos que ponía cada persona, iba como solidificando una energía de unidad entre ellos, que iba a terminar llevando otra vez al colapso, porque se iba a unificar hacia el mal en vez de hacia el bien. Y esto muestra que toda búsqueda del placer instintivo, inmediato, la dominación del otro, o sea, el no manejo de los instintos, que es lo que muestra esta generación de la Torre de Babel, es lo que lleva después a la perdición y que lo que uno construye se desmorona como la Torre de Babel, porque puede tener la ilusión de que va generándose algo, pero de golpe cae todo como un castillo de naipes, porque no tiene sustento del uno. Y esto es importante, ¿no? ¿Y por qué se hace esta confusión de las lenguas? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se destruye la torre de Babel, se confunden las lenguas. Y esta confusión no es solo que hablan en distintos idiomas, sino que no pueden a veces entender, aunque usen la misma lengua, el verdadero sentido de lo que el otro está diciendo. Eso es lo que provocó la destrucción de la torre de Babel. Porque cuando ellos estaban en unidad con lo divino, tenían un solo idioma. De hecho, hasta la Torre de Babel había un solo idioma que se llamaba el Safá Ejad. Safá es lengua, ¿no? Y Ejad es uno, el lenguaje del uno. Pero con la torre se produce esta separación, esta confusión. ¿Para qué? Para que aquellos que quieren, digamos, unificarse en su tendencia al mal, no tengan sustento y en algún momento eso se desmorone hasta que entiendan que tienen que crear en unidad con lo divino. Porque otra vez, el hombre tiene capacidad creadora con el sexo y con la palabra. Entonces, en la historia de Noé se vio que hubo que reparar todo lo sexual. Y acá había que reparar la palabra, que es su otra capacidad creadora. Y a partir de ese momento, de esa confusión, se da lo que se llama la aflagá, que es un abismo, se separan las generaciones de Babel y las generaciones de Shem, que era el hijo mayor de Noé, que es el que lleva el conocimiento espiritual y de donde surge el pueblo de Israel, vuelvo a decir, como estado de conciencia. Y esto es lo que cuenta la historia de Babel, que nosotros para poder crear tenemos que crear en unidad con lo divino, porque todo lo que creemos de otra manera y cuando está dominado por el placer instintivo e instantáneo y la dominación del otro, se va a destruir con crisis para nosotros. Bueno, hasta acá es un poco la historia de Babel, súper simplificada, todas las historias, y obviamente después viene más adelante la historia también que tiene que ver que cómo se va purificando a través de los elementos, la historia de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Pero esa es otra historia. Bueno, voy a dejar de compartir.